Bien, quisiéramos nuevamente dar una bienvenida a quienes están conectados en este día, un día ya de invierno en, en nuestro país, en nuestro continente, y al calor de la palabra quisiéramos poder dar a conocer una buena noticia en este mundo donde las malas noticias, ¿verdad?, abundan y donde no se habla de esperanza, ¿verdad? El hombre no conoce de esperanza. Pero nosotros hablamos lo que Dios nos entrega en su palabra, una buena noticia para todo aquel que quiera creer en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a utilizar unos textos en esta primera parte que se encuentran en la carta de Pablo a los Romanos, esto es el capítulo 2, iniciando la lectura en el versículo 1. Dice Romanos, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hasta aquí por el momento la lectura de la palabra del Señor para poder anunciar el Evangelio a quienes están conectados en esta noche. Hemos leído el versículo 1 de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, que habla acerca del castigo, del juicio de Dios, de la legalidad, de cómo Dios actúa en cuanto a sentenciar al hombre. Aquí hemos leído que el apóstol Pablo en el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, sin justificación, oh hombre, quiera que tú, quien quiera que seas, tú que juzgas. Aquí el apóstol Pablo habla acerca de una actitud que el hombre tiene, si hemos puesto atención, en forma estandarizada, como se dice, ¿verdad? El hombre tiene algo que le sale de cierta forma natural, el juzgar a los demás. De eso trata estos primeros versículos de este capítulo 2 para poder al hombre, ¿cierto?, evidenciar su condición y por ende también que es inexcusable, que no tiene ningún tipo de justificación ante Dios frente, frente a su acción, frente a su actitud de condenar, de juzgar, siendo también él quien realiza aquellas acciones que él está claramente haciendo un veredicto. Aquí el apóstol viene hablando de diversos pecados del hombre, de diversos pecados de envidia, de orgullo y de connotación y degradación sexual.
Luego comienza el versículo 2 diciendo acerca de quiénes son inexcusables, que no tienen justificación, frente a emitir un juicio respecto de alguna u otra situación. Y ellos, estando en la misma condición, juzgan aquella acción, por lo cual eres inexcusable. Aquí esta palabra se refiere a que un hombre no tiene ninguna justificación al respecto. Ante Dios nadie se puede justificar, por ende el hombre es inexcusable. Quien quiera que sea, o hombre, quien quiera que seas tú. Nosotros nos podemos justificar, ¿verdad?, ante los hombres. Alguien puede, ¿cierto?, poder presentar sus innumerables excusas y poder, ¿cierto?, salir de una situación compleja en la cual se le está sancionando. Y eso, como decía, está estandarizado en el ser humano. Presentar excusas, presentar excusas. Y todos nosotros, ¿verdad?, tenemos un sinfín de experiencias, de anécdotas, de cómo personas han tratado de justificar lo injustificable, cómo personas han tratado de eludir su responsabilidad presentando excusas de, de todo tipo, ¿verdad? Cosas que son jocosas, ¿verdad? Que el hombre es capaz de poder decir para poder salir de una situación en la cual está siendo multado, juzgado, sancionado. El hombre puede comenzar a decir todo tipo de situaciones y sabe que, ¿verdad? El hombre es astuto y el hombre a través de la historia ha logrado ante los pares, ante los propios hombres, excusarse. Pero llegará el día en que el hombre tendrá que presentarse ante su Dios, tendrá que presentarse ante su Dios y tendrá que recibir la sentencia. El hombre tendrá que oír de su creador, de su juez, el veredicto. Y podrá el hombre emitir alguna justificación. ¿Qué significaría que un hombre llegase a justificarse ante Dios? ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado usted que tiene una muy buena excusa para el día en que tenga que presentarse ante Dios? ¿Lo ha pensado? Usted, como dice el pasaje más adelante de lo que hemos leído, por tu corazón no arrepentido, por ser desobediente, por su condición de no querer arrepentirse, está atesorando ira para el día de la ira de Dios. ¿Ha pensado usted tiene una buena excusa para presentar a Dios el día en que tenga que rendir cuenta de sí a su creador? Yo conozco muchas personas que tienen sus excusas ahí guardadas. Sí, me dicen, sí, yo cuando ocurra ese día del juicio, yo voy a preguntarle a Dios por qué me creó, por ejemplo. Sí, yo voy a preguntarle a Dios por qué hay tanta maldad en este mundo. Y piensan que con esas preguntas pueden justificarse ante Dios. En el libro de Job hay hombres que enjuiciaron y emitieron juicios. Y había un hombre que se aferraba a su integridad, que era Job. Se aferraba a su integridad. Sus amigos lo juzgaban, lo criticaban. Y Dios dice allá en Job, el capítulo 40, que Dios le habla a Job. 40 del libro de Job, versículo 6, dice,
Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Versículo 8 de este capítulo 40 de Job. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios dice a Job y le pregunta: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Estimado amigo, estimada amiga, la escritura dice que eres inexcusable, y no tienes excusa, y no tienes justificación ante Dios, porque esto significaría que tú, si lograses tener una justificación que tienes en tu mente preconcebida, eso implicaría estar condenando a Dios, y te presentarás ante Dios y tendrás una muy buena justificación que implicaría condenar a Dios. Estimado amigo, estimada amiga, el razonamiento que tú tienes en tu corazón está totalmente errado, equivocado. Nadie puede justificarse ante Dios. Ninguna persona podrá justificarse ante Dios porque ese hecho implicaría condenar a Dios, condenar a Dios. Y eso es un imposible. En el razonamiento lógico es un imposible. Dios no puede ser condenado. Dios es soberano, santo, que no es como el hombre, que puede mentir, que puede engañar. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Los jueces de este mundo pueden ser burlados con testigos falsos, con evidencias manipuladas, alteradas. El hombre puede engañar a los hombres y emitir justificaciones, pero ante Dios es un imposible. Quien quiera que tú seas, o hombre. Y sobre todo también en este caso que Pablo comienza aquí a considerar, que se refiere a aquellos, como dice el versículo 1 de este capítulo 2, de este capítulo 2 de Romanos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces, porque tú juzgas, tú juzgas, haces lo mismo. Versículo 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Aquí está esta acción que comentaba y quisiera centrar un poco en esta primera parte del Evangelio, este pecado de juzgar a los hombres, de la facilidad con que la persona juzga y emite un juicio. Y el versículo 3 es aún más aclaratorio, diciendo: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí se habla, ¿cierto?, de esta actitud que juzgas a otros y te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cuántas veces eso ha ocurrido? Juzgar a otros estando en el mismo pecado. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en nuestra naturaleza? Bueno, el Señor tuvo que decirlo, ¿cierto? Aquellos que veían la paja en el ojo ajeno y no veían la viga que había en sus ojos. Eso es algo natural del ser humano de emitir un juicio. Y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos modernos, las famosas conocidas redes sociales. ¿Usted es un activo en las redes sociales? Usted está en distintas redes, ¿verdad? Que la información es al instante y usted emite un comentario en el instante juzgando a los demás. ¿Cuántos están en eso en la actualidad?
¿cuántos millones de personas en el mundo están emitiendo juicios sin tener toda la evidencia frente a sus ojos, impulsados por su corazón, ¿verdad? De mirar el defecto, el pecado en la vereda de enfrente y no mirarse hacia su interior. Debemos reconocer que esto es de todos los días. Todos los días ocurre. Las famosas funas, las famosas funas en las redes sociales. Cómo en un par de segundos las personas emiten comentarios y juicios y condenan a otros, siendo que ellos mismos están aún peor de lo que supuestamente se está informando a través de las redes. Algo súper contemporáneo en nuestros tiempos, que es un pecado que Dios dice al hombre que eres inexcusable, que no tienes excusa porque tú estás juzgando algo que dices que es malo, que dices que es reprochable, que dice que es digno de un castigo y tú estás haciendo lo mismo. ¿Cuántas personas, verdad, han caído en esto? En la parte política, verdad, podemos verlo a diario. Emiten leyes para castigar, perseguir y están en lo mismo o peor. El ser humano emite un juicio frente a algo que está haciendo, es decir, se está autojuzgando y te está dando la razón de que está equivocado y necesita un castigo. Por lo cual, el hombre no tiene excusa, no tiene excusa. Así es nuestra naturaleza, así es nuestra naturaleza caída, perdida. El pecado ha hecho estragos en la humanidad. Y aquí vemos al hombre que no tiene excusa, no tiene justificación frente a emitir un juicio y dar el veredicto, dar el castigo y estar en la misma condición. Por lo cual esto es inexcusable, inexcusable, sin justificación, sin ninguna excusa. Versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que practican tales cosas, lo que venía hablando Pablo en el capítulo 1, hechos pecaminosos de la humanidad, del ser humano, cómo se va degradando su naturaleza, cómo va descendiendo. Pero Dios juzga, juzga Dios según verdad, según verdad. La justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Dios realmente, Dios realmente puede emitir un juicio en forma certera, en forma genuina, en forma verdadera. Nosotros podemos ver la justicia de los hombres, podemos ver cómo la justicia de los hombres se equivoca y se seguirá equivocando en muchas ocasiones, pero Dios juzga según verdad. Y todo lo que hemos realizado, todo lo que hemos hecho, toda nuestra vida, si usted, estimado amigo, estimada amiga, no ha saldado su deuda ante Dios, tendrá que recibir un justo juicio por, por sus hechos, por sus obras. Esto es, esto es según verdad. Versículo 3 nuevamente, acerca de este pecado de juzgar a los demás y estar exactamente en la misma o peor condición de lo que se está emitiendo un juicio. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, desde un punto de vista superior, desde un punto de vista moral superior, una moralidad superior, y caen
Es lo mismo. ¿Escaparás del juicio de Dios? ¿Escaparás del juicio de Dios? Estimado amigo, amiga, ¿cuánto quisiéramos que pudiese usted reflexionar de su condición? ¿Cómo quisiéramos que pudiese abrir sus ojos, pudiese sus oídos realmente escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto quisiéramos que su corazón de piedra, que no ha dejado que aquella buena semilla pueda germinar, pueda ser tocado por el Señor, que pueda usted entender su condición, de que está caída, de que está perdida, que está perdido, de que su pensamiento de juzgar, su pensamiento de juzgar es, es hacia usted misma. Siempre se dice cuando hay un dedo apuntando, hay tres o cuatro en contra, apuntándolo a uno, ¿verdad? Pero nuestra naturaleza, ¿verdad?, nos lleva a juzgar y no reflexionar de que nosotros estamos exactamente en esa misma condición. Pecado, el pecado. ¿Por qué hacemos hincapié en este hecho del pecado? Porque hay personas que no se creen pecadoras. Hay personas que piensan que los que están allá en aquella cárcel, ellos sí son los pecadores. Los que adulteran, sí, ellos son los pecadores. Pero el Señor habló acerca de nuestros pensamientos. Usted no ha matado a nadie, pero ¿cuántas veces usted ha deseado el mal a una persona? ¿Cuántas veces usted ha deseado el mal a su prójimo? ¿Cuántas veces su mente se ha corrompido sin necesidad de caer en un pecado de fornicación? Debe usted ser sincera ante Dios, sincero ante Dios. Usted juzga a los demás y usted también es pecador, es pecadora. Un pensamiento, como estamos considerando, es un pecado ante Dios. Versículo 4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Su benignidad, Dios es bueno, Dios siempre es bueno, Dios es bondadoso. Yo no conozco su vida, sin duda tiene alguna enfermedad que yo desconozco, sin duda tiene un sufrimiento que yo desconozco, pero aquellos sufrimientos no son distintos a quién está a su lado o quién está hablando. La vida es así, la vida es triste, la vida no es justa. Y esto es una realidad que debemos aceptar. El hombre, nacido de una mujer que es frágil, ¿verdad? Corto de días y hastiado de sinsabores. Pero sin embargo Dios es bueno porque nos creó y nos ha preparado una eternidad. Que estos 30, 40, 80 años no se comparan a la eternidad. Dios es bueno, Él siempre es bueno, es misericordioso. Y si usted considera que tiene buena salud, que la vida le ha tratado bien, es porque Dios así lo ha querido con usted y le está hablando de esa forma para que se acerque a Él. Dios es benigno, Dios es bueno, Dios tiene paciencia.
Dios tiene paciencia. ¿Nosotros tenemos paciencia? Creo que no, ¿verdad? Queremos las cosas en el momento. Y nuevamente nuestra sociedad actual, la tecnología son cuestiones instantáneas. Queremos las cosas en forma inmediata. Pero Dios es paciente y tiene una cualidad que habla aquí de longanimidad, una palabra que se refiere a un extendido ánimo, un extendido ánimo. Y creo que nosotros estamos muy distantes de tener un extendido ánimo hacia nuestros prójimos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra conducción frente al volante? ¿Cómo está nuestra paciencia y ánimo con nuestros vecinos y aún con nuestros hijos, ¿verdad? Dios para con nosotros no actúa de esa forma. Dios tiene un extendido ánimo, un prolongado ánimo. Hay talleres, ¿cierto? Para poder tener y desarrollar cualidades de ánimo, de paciencia, pero Dios, por naturaleza, es así para con el hombre. O menosprecias su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad, su bondad, te guía al arrepentimiento, te guía al arrepentimiento. Dios claramente en su palabra invita al hombre. Desde el día uno, desde el día uno en que el hombre cayó en pecado. Las primeras palabras de Dios con el hombre fue, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios sabía lo que el hombre, su criatura, había hecho. Le había desobedecido. Pero sin embargo, las primeras palabras no fueron el juicio, ¿verdad? Dictaminado, sino que fue de búsqueda de su criatura, nuestro padre Adán, que cayó en pecado. Dios te guía, estimado amigo, estimada amiga, al arrepentimiento. Quisiéramos que reflexionases acerca de este pecado, de juzgar a los demás, y tú estás en la misma condición. Y no tienes excusa porque tú ya has dado un veredicto que esa persona debe ser sancionada, castigada, debe morir. Y tú estás cometiendo lo mismo, por lo que no tienes excusa. No tienes excusa. Quisiéramos que pudieses en tu corazón reconocer este hecho de que has juzgado a otros estando tú en la misma condición. Y Dios es bueno, Dios es paciente, como dice Pedro en su carta. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que se convierta, que se vuelva de su pecado. Pablo también allá en el libro de los Hechos, también habla acerca de esta condición, de que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Quizá usted nunca había visto su pecado de esta forma, pero Dios sí lo ve. Y Dios quiere que usted se arrepienta. Dios pasa por alto el tiempo de esta ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, por cuanto un día juzgará al mundo con justicia, no como la justicia del hombre, sino en verdad como hemos considerado, en aquel que dijo que es la verdad, que es la persona del Señor Jesucristo. Él es el camino que usted por el cual debe transitar.
Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe, con haberle levantado de entre los muertos. Y nuevamente te presentamos a la persona del Señor Jesucristo. Te presentamos a Él, quien puede darte el perdón de tus pecados. Él hizo la obra de tu salvación. Dice el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, si no has obedecido a Dios en arrepentirte de tus pecados, acogiéndote a la salvación que el Señor realizó en aquella cruz, donde Él recibió tu castigo, donde Él recibió el castigo de tu paz y que fue sepultado y que se levantó triunfante de entre los muertos. Por eso que hoy los creyentes recordamos que un día como hoy, primer día de la semana, Él se levanta evidenciando a todos que triunfó sobre la muerte. Por eso que nuestra fe y nuestra predicación es segura. Por eso que cada día domingo, especialmente el día domingo, te anunciamos esta verdad. No tenemos otro evangelio, no tenemos otra buena noticia, sino que el Señor Jesús dio su vida por ti, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y Él pronto volverá, ya no como tu Salvador, sino que será tu juez. Y aquí Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amigo, ¿qué estás atesorando tú en tu vida? ¿Cómo están tus ahorros? ¿Cómo están tus ahorros? ¿Qué estás atesorando? ¿Qué estás acumulando? ¿Propiedades? ¿Cuentas bancarias? ¿Negocios exitosos? ¿Qué estás atesorando? Amigo, amiga, amado familiar, si tu corazón no es arrepentido, si no has aceptado al Señor como tu Salvador, si no has obedecido al Evangelio, estás atesorando ira para el día de la ira del Dios Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Hemos visto el poder del hombre, ¿verdad? Cómo unas bombas de 13 toneladas pueden ser certeramente desplegadas y cómo se puede dar un poder de fuego inmenso en estas últimas horas. La humanidad entera ha visto eso, ¿verdad? Pero ¿qué será la ira de Dios? ¿Qué será el enojo de Dios? Quisiéramos que pudieses despertar de tu sueño profundo en que estás escuchando al enemigo de las almas, Satanás, el mundo, la carne. Quisiéramos que pudieses ver que estás en peligro, que sobre ti hay una columna de ira que se está acumulando cada día por la dureza de tu corazón no arrepentido. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus obras. La Biblia es clara en toda su extensión que el hombre jamás será justificado por sus obras. El hombre jamás podrá cumplir la ley. El hombre jamás podrá, por sus obras, poder justificarse ante Dios. Pero dice aquí la Escritura que un día Dios juzgará al mundo con justicia y pagará a cada uno conforme a sus obras. Un día vinieron unas personas a hablar con el Señor allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 28, y le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron al Señor, buscando obras para justificarse.
Versículo 29, el Señor le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Quisiéramos que pudieses en esta noche pasar de muerte a vida, acogerte a la única obra que te puede salvar, la obra que el Señor realizó por ti en aquella cruz, sufriendo la ira que está reservada para ti si no aceptas al Señor cual tu Salvador. Que puedas tomar una buena decisión, que pueda ser hoy el día de tu salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Reiteramos eh, las buenas tardes y esperamos que esta reunión a la que usted tal vez fue invitado o que tal vez asiste con frecuencia pueda ser de provecho delante de Dios para usted. Quiero iniciar haciendo un pequeño preámbulo y después voy a proyectar. Típicamente yo proyecto, me gusta mucho proyectar un pasaje, eh, pero quiero partir con una pequeña introducción, porque quiero hablar el día de hoy acerca de el objetivo que nosotros tenemos, cuál es el propósito, cuál es el objetivo que está detrás, no solamente de esta reunión, sino de todas las reuniones. ¿Cuál es el objetivo, de hecho, de la Biblia? ¿Cuál es el norte o qué es lo que Dios quiere para con las personas, para con usted? Yo sé que esta es una pregunta tremendamente amplia y que no la voy a poder tratar en toda su extensión, ¿no? Pero existe un elemento central en las escrituras, en la Biblia, que Dios quiere para toda persona, la salvación, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo les quiero compartir en esta tarde, en esta segunda parte de la reunión. Para eso voy a leer un pasaje y todos aquellos que tengan sus Biblias, les ruego que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 20, pero de todas maneras, si usted no tiene Biblia, yo voy a proyectar un pasaje ahora y también voy a ir mencionando otros pasajes en la medida que sea necesario. Espero que se pueda ver bien ahí. Dice así la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta ahí la lectura por ahora. Que el Señor nos ayude en esta segunda y final parte de la reunión. Como ya mencioné, lo que leímos es el Evangelio de Juan. Este es uno de los últimos libros que se escribió en el Nuevo Testamento. Juan ya era muy anciano y cuando Juan estuvo presencialmente con el Señor Jesucristo, él era un jovencito, uno de los más jóvenes discípulos del Señor. En este libro ya se han relatado a esta altura del capítulo 20 muchísimos acontecimientos. Y los estudiosos concuerdan en que el sentido que Juan tiene al escribir su evangelio es demostrar la deidad de Cristo, que el eterno Dios es Él, Dios hecho hombre. Y para ese propósito, Juan recurrió a una serie de elementos de la vida del Señor Jesucristo, declaraciones, relatos, conversaciones que el Señor tuvo con distintos interlocutores y distintas eh, audiencias, milagros o señales que se le llama en este libro también, realizados en ciertos contextos y que nos van revelando ciertas cosas y ciertos elementos acerca de la persona del Señor Jesucristo
a quien predicamos el día de hoy a usted. Y en este texto se hace un cierre. El capítulo siguiente, capítulo 21, se suele considerar un apéndice de Juan. Pero este pasaje, este cierre, tiene la idea de responder a una gran pregunta. ¿Cuál es, según la propia Biblia, el propósito? ¿Cuál es el objetivo de todos los relatos y de todas las palabras que se enseñan acerca de Dios y acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que anhela Juan al escribir todas estas cosas? ¿Qué es lo que se quiere lograr al exponer estas palabras que vienen de Dios? ¿Qué quiere Dios lograr en ti? Y lo que quiero hacer, por lo tanto, es recorrer muy rápido y muy brevemente el libro de Juan, una panorámica muy general. Voy a detenerme solamente en ciertos elementos que vamos a hacer cierto énfasis. Vamos a explicar el Evangelio y vamos a terminar con este versículo 31 que tenemos en pantalla. Vamos a hablar acerca del Evangelio. El Evangelio es un mensaje y su autor, su remitente es Dios. Y el destinatario de este mensaje es usted y soy yo, todo ser humano, en todo lugar, sin excepción. Y el tema del Evangelio tiene que ver con pecado, tiene que ver con salvación y tiene que ver con vida eterna. El Evangelio nos muestra que toda persona, en todo lugar, ha pecado contra Dios, está contaminada, está alejada y está muerta delante de Dios, sujeta a la ira, a la condena eterna. Pero el Evangelio también nos habla de la salvación, que Dios mismo vino al mundo en forma de hombre, Cristo Jesús, y Él cargó nuestros pecados en la cruz, pagó la deuda, murió allí y por lo tanto quita el pecado y vida eterna, que todo aquel que cree en Él, que cree en lo que Él es y qué fue lo que Él hizo en la cruz, entonces sus pecados son perdonados y Dios le da vida nueva en una relación con Él. Eso es lo que quiero que desarrollemos, pero vamos a recorrer brevemente algunos textos y pasajes del Evangelio de Juan. Versículo 30 que está aquí en pantalla. Hizo además muchas otras señales, Jesús, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchísimas cosas. De hecho, al final Juan va a decir que él piensa metafóricamente que si se escribieran todas no cabrían en los libros de todo el mundo, ¿no? Pero yo no quiero destacar las que no se hicieron. Yo quiero destacar las que sí se hicieron. Lo que Juan nos dejó. Juan, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, seleccionó ciertos elementos, ciertas vivencias, ciertas cosas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque esas cosas eran suficientes y necesarias para que quienes no lo conocen puedan llegar a conocerle, puedan llegar a creer en Él. ¿Y saben lo que quiero hacer hoy? Quiero hablar de Cristo, quiero hablar de Él. ¿Sabe lo primero que nos dice Juan en su libro, en su Evangelio? Que Él es Dios Todopoderoso, nunca creado, sino que siempre existió. Él hizo todas las cosas y las sustenta a cada instante con un poder infinito e ilimitado. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo, el ejecutor, se refiere al Señor. Todas las cosas por Él fueron hechas
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se refiere a Cristo el Señor. Y ese pasaje en Juan capítulo 1 continúa con un milagro. Juan capítulo 1, pero ya no versículos 1 al 3, sino que el 14 dice que aquel verbo eterno fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cristo el Señor, Dios con nosotros. Él se hizo carne. Esa es la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquel que jamás fue creado, aquel que es uno eternamente, que es el Dios eterno, vino a este mundo como un hombre. Y Juan dice que lo vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vino a este mundo no como uno podría imaginar, en gloria y majestad humana. Vino a un pueblo ínfimo, vino a un pueblo pequeño, casi inexistente. Y Juan nos continúa relatando que Cristo el Señor fue después señalado públicamente por Juan el Bautista, que era otro personaje que se nos introduce en el libro de Juan. Nos relata Juan, el escritor, cómo el Señor comenzó a hacer discípulos, cómo comenzó a hablar y a enseñar, cómo comenzó a realizar milagros o señales, como por ejemplo convertir el agua en vino para poder salvar la reputación de una joven familia en el capítulo 2 de Juan. Juan capítulo 2, versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cristo el Señor es glorioso. Él es el Dios eterno que vino a este mundo como hombre y manifestó su gloria. Nuestro Señor Jesucristo, y el escritor Juan continúa, también conversó con distintas personas y Juan lo registra, desde echar a algunos vendedores en el templo y purificar el templo en el capítulo 2, o tener una conversación eh, con el más reputado de los sabios de la época religiosos como Nicodemo, el viejo Nicodemo del capítulo 3, a quien le dice, te es necesario nacer de nuevo. Jesús, alguien joven, diciéndole eso a alguien mayor y con una reputación altísima, o bien incluso si avanzamos un poco más en el capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo conversando con una mujer insignificante en una región que es altamente menospreciada en esa época, que se llamaba Samaria. Todas esas cosas las va registrando Juan. Y Juan registra cómo el Señor le dice a esta mujer que ella estaba sacando agua en un pozo y él le dice que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él es el que satisface realmente el corazón. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo sana al hijo de un oficial del rey y también sana a un paralítico que ni siquiera le conocía a Jesús. Jesús habló con autoridad y Juan lo registra. Juan 5:22. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él es Dios. Él se presentó como Dios. Él es Dios hecho hombre. Y Juan lo dijo bien clarito. Él es Dios, el Verbo de Dios que se hizo carne. Y el mismo Señor dijo, el juez, porque todo el juicio dice que Dios, el Padre, le dio todo el juicio al Hijo, a Cristo, que el que oye su palabra y cree al que me envió, dice él, tiene vida eterna y no vendrá
a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nuestro Señor Jesucristo alimentó a 5.000 personas, anduvo sobre el mar, se dirigió a multitudes y les declaró que realmente Él es el que satisface, Él es el pan de vida y nos dijo que el que a Él va nunca tendrá hambre y el que cree en Él no tendrá sed jamás, porque dijo, y Juan lo registró también, que su carne es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida. Enseñaba en el templo e incluso intentaron mandar a la policía para arrestarlo y los alguaciles de la policía no pudieron porque quedaron maravillados y dijeron que jamás hombre alguno ha hablado como él. Él se presentó como la luz del mundo, como la verdad y como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él sanó a un ciego de nacimiento, resucitó a su amigo Lázaro, que llevaba ya días enterrado, y ya en sus últimos momentos, Juan nos revela la cercanía del Señor con sus discípulos. En Juan el capítulo 13, el escritor Juan nos dice que, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Allí Él se presentó a ellos como el camino al Padre. Allí les bendijo, allí oró por ellos y les dijo que confiaran porque Él ha vencido al mundo. Así vivió nuestro Señor y así Juan lo registró en este libro. Enseñó, mostró su poder, mostró su sabiduría, vivió de una manera totalmente perfecta y santa, lleno de gracia y de verdad. Dios hecho hombre, Dios vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero cuando llegó el momento, Él se dejó apresar por los líderes religiosos judíos, fue entregado a los romanos y le crucificaron en una cruz de vergüenza y de juicio. Su torso, su costado, fue atravesado con una lanza, demostrando que Él estaba muerto. Allí Él dio su vida. Pero la Biblia nos muestra que Él estaba allí dando su vida de forma voluntaria, porque en esa cruz no era un accidente que Él estuviera muriendo. Él estaba llevando el pecado de todos nosotros, el de usted y el mío, en su cuerpo, sobre el madero, dice la Escritura. Él estaba allí en esa cruz, sufriendo la ira y el juicio que merecía yo y que merecía usted delante de Dios por causa de nuestros pecados. Y Él lo está sufriendo y está pagando allí con su vida santa, perfecta y justa. Hay un pasaje en Isaías capítulo 53 que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en palabras de Juan, él está allí en esa cruz, poniendo su vida por las ovejas, por usted y por mí. Pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, poderoso y vencedor, y ascendió al cielo luego de estar un tiempo con sus discípulos, enseñándoles y acompañándoles. Esto es lo que nosotros conocemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Juan registró y en este versículo que tenemos en pantalla, versículo 30 y 31, estas son las cosas que se han escrito. Esto es lo que Juan nos dice. Esta es la obra del Señor Jesucristo, su vida perfecta y su muerte en la cruz y su resurrección.
De hecho, si se fijan en este pasaje que tenemos ahí y lo tuvieran en su Biblia, no lo sé, justo antes hay una conversación con Tomás y el Señor le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás tuvo el privilegio de ver al Señor, pero yo no lo tuve. Usted no lo tiene. Ninguno de los que estamos aquí hemos tenido el privilegio de ver físicamente al Señor Jesucristo. Nosotros solamente sabemos de Él por lo que la Biblia dice, por lo que se nos ha expuesto. Por esto, porque autores inspirados por el Espíritu Santo, como el apóstol Juan, nos dejaron estos libros preciosos que nos hablan de Él. Y Juan lo que quiere es que todos nosotros que leemos estas palabras gocemos de esa bienaventuranza, podamos ver acerca de Él, podamos aprender acerca de Él y podamos creerlo de todo corazón, aún sin haberle visto. Eso es lo que dice este pasaje. Dios es lo que quiere, que usted crea con fe genuina, que ponga su fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que usted delante de Dios en una oración reconozca su pecado y se aferre a la obra del Señor Jesucristo en la cruz como medio de salvación. Y eso va a traer una consecuencia. Y este pasaje lo dice, versículo 31, para que creyendo tengáis vida, vida espiritual en su nombre, en Cristo Jesús. Y esa oferta que se escribió hace casi 2000 años atrás sigue estando vigente el día de hoy. Pecados perdonados delante de Dios, relación con Dios restaurada, íntima relación con Dios, gozando de la vida misma del Señor, solamente puede ser descrito en la Escritura como un nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida. Y todo eso porque el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás dio su vida por ti. Quiero que noten algo en el versículo 31 que para nosotros muchas veces es obvio. Nosotros estamos bastante acostumbrados a decir Jesucristo, Cristo Jesús, etcétera. Pero este versículo dice para que creáis que Jesús es el Cristo. No es obvio. Cristo significa Mesías, significa el ungido, el señalado, el escogido de Dios, el enviado de Dios, el Salvador prometido. Y la gran y maravillosa sorpresa es que es Dios mismo hecho hombre. Eso es digno de ser creído. Dios con nosotros dio su vida por nuestros pecados en la cruz y resucitó vencedor. Y lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos es que usted lo crea y que reciba vida en su nombre. Todo esto ya con el riesgo de haberlo aburrido un poco al principio, pero todo esto que hemos sintetizado no es para satisfacer algún tipo de curiosidad académica, no es para acumular un conocimiento y por lo tanto ser respetado por otros hermanos o hacerse un lugar en la iglesia o para que usted se una a cierto movimiento religioso particular o incluso a nuestra propia iglesia. No, el objetivo no es ese. El objetivo es que usted reciba vida de Dios en Cristo Jesús, que murió en la cruz por ti, que tus pecados sean perdonados. Lo que tenemos que decirte es que no hay nada en este mundo que pueda satisfacer el deseo de tu alma, sino solo Cristo el Señor. No hay nada ni nadie que pueda sanar las heridas más profundas de tu corazón, sino solo Cristo el Señor. No hay nada ni nadie que pueda quitar la mancha de tu pecado,
oculto que carcome, que destruye, que afecta y que ofende a Dios, sino Cristo el Señor, aquel que murió en la cruz, cargando precisamente con esos pecados para poder ofrecerte el perdón. Juan capítulo 17, ya que estamos en Juan versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El objetivo de la obra de Cristo es que usted conozca a Dios, que tenga una íntima relación con Él. Por favor, recuerde, termino ya. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Murió en una cruz por usted y por mí. Llevó nuestros pecados sobre sí mismo en el madero y por lo tanto en Cristo Jesús todo aquel que cree tiene vida eterna y es recibido delante de Dios como hijo, como miembro de la familia de Dios. Todas las cosas que se han escrito tienen ese objetivo, nos dice este versículo 31 que está aquí. Todas las cosas que están aquí tienen el objetivo de que usted crea en Él. Y lo que nos demanda, por lo tanto, es que usted tome una decisión. Lo que está en juego no es algo sencillo, lo que está en juego es su propia eternidad, es el tiempo por toda la eternidad, ¿dónde va a estar usted? Si usted rechaza a Cristo Jesús, usted se va a enfrentar a Dios en su estado actual, tal como usted está, lleno de pecado contra Dios, maldad no perdonada, sin relación con Dios, sin esperanza, y se va a enfrentar al santo y al justo como si fuera un reo culpable. Pero por otro lado, la oferta de salvación sigue estando allí. Crea en el Señor Jesucristo y sus pecados, tus pecados, serán perdonados y serás salvo y gozarás de la vida eterna, preciosa y transformadora en Cristo, como dice este versículo 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que nosotros deseamos para usted. Quiero darle las gracias por su atención, que el Señor le bendiga y vamos a orar ya para terminar esta reunión. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Es en Él que nosotros podemos gozar de cercanía contigo, de poder llegar a ti, de saber que nuestra condición delante de ti es de salvados y no de perdidos, no por lo que nosotros podamos haber hecho, sino por tu gracia, porque Él lo hizo todo en nuestro lugar, a nuestro favor, en aquella cruz. Te damos gracias por esto y te damos gracias por aquellos que han escuchado. Te pedimos, Padre, que tú te glorifiques, que tu nombre sea creído, que el nombre de tu Hijo sea creído y que por lo tanto alguien pase de muerte a vida y haya gozo en los cielos. Quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.